Por tres razones, estamos en el 70030303, estamos también en Facebook, en Noticias Colombia, y estamos a punto de iniciar la entrevista del día, que es con Eli Feinsack, economista, consultor y empresario liberal demócrata, presidente del Partido Liberal Progresista. Eli, no, ¿está ahí, Eli? Sí. Eli, sí, aquí estoy. Muchas gracias por la espera, había que actualizar, la gente está muy preocupada, la gente ya no puede pagar más, la verdad, ya no se pueden sostener los negocios y las manifestaciones pues eran muy esperables a estas alturas del camino. ¿Cómo salir de este embrollo? ¿Cuál sería la propuesta de un economista como vos de salir de este problema sin tener que llegar a cobrarnos estos impuestos que nos están mencionando en la propuesta que llevarían al Congreso y después al Fondo Monetario Internacional? Muy buenas tardes, Evelyn, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Colombia. Bueno, lo primero, Evelyn, es entender que estamos sumidos en una profunda recesión. El Banco Central estima que la economía se va a encoger este año un 5%. Y probablemente sea más que ese 5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si el año pasado producíamos 100 colones, este año vamos a producir 95 o menos. Y con un agravante, si el año pasado éramos 5.100.000 costarricenses, este año vamos a ser 5.200.000 más o menos por el crecimiento de la población. Entonces, hay menos producción para repartir entre más gente. Aquí hay un empobrecimiento generalizado. Una escalada de impuestos como la que pretende el gobierno lo que haría es profundizar más esa recesión y prolongarla más en el tiempo. Entonces es algo que es absolutamente indeseable. Por eso es que es tan importante poner énfasis en que de esta crisis se sale recortando el gasto público. El problema se nos originó cuando en el año 2009 se tomó la decisión de que para salir de la crisis anterior lo que había que hacer era incrementar el gasto público. Entonces pasamos de tener en el 2008 y en el 2007 las finanzas públicas en equilibrio a tener ya en el 2009 un déficit de alrededor del 3% y con un crecimiento del gasto básicamente, ¿verdad? Y entonces ya para el 2010 el gasto público había crecido en 5 puntos porcentuales del PIB. Y después entre el 2010 y el 2019 todavía siguió creciendo un poco más y el año pasado llegamos a que ese gasto representa un 22% del PIB, pero los ingresos representaban un 14,5%, 15%. Esa diferencia entre ese 22 y ese 15 es el déficit fiscal, son los 7 puntos de déficit fiscal que hubo el año pasado. Entonces, si el problema se dio porque el gasto creció descontroladamente, la solución se tiene que dar primero por un recorte del gasto y segundo por un cambio en la estructura del gasto que permita cambiarle esa trayectoria creciente. Y no hay nada en la en la propuesta del gobierno que dice que le va a presentar al Fondo Monetario Internacional que revierta esa tendencia creciente del gasto público. No lo hay. Lo único que hay, no hay absolutamente nada que revierta esa tendencia. Hay unas medidas muy tímidas de contención del gasto. Contención no es recorte, hay que tenerlo muy claro. Contención es hacer que el gasto crezca más lentamente que antes, pero que sigue creciendo. Sí, Eli, en una entrevista que le hice el lunes a Kevin Casas, secretario general de IDEA Internacional y expresidente, dijo que hay que poner todo en la mesa. Te lo repito como él lo dijo: impuestos, vender más activos, recortar el gasto, obviamente, y renegociar la deuda interna. ¿Cuál de estas opciones, o todas, o si será que estás de acuerdo con él en que hay que ponerlo todo en la mesa a la hora de ir al Fondo Monetario Internacional? Estoy básicamente de acuerdo con que hay que poner absolutamente todo sobre la mesa, pero sí es importante entender, y esto es una cuestión más, digamos, técnica, económica, que el orden de los factores sí altera el producto. Hay una abundante literatura económica que es bastante concluyente, Evelyn, que demuestra
que para un país en las condiciones en las que se encuentra Costa Rica, que el nivel de endeudamiento está fuera de control, que tiene unas finanzas públicas desequilibradas, y además que tiene una situación de crecimiento económico comprometido, el tipo de reforma que funciona es aquella que se basa de 2/3 partes a 4/5 partes en recortes del gasto. Es decir, Evelyn, de 66 a 80% en recorte del gasto. Entonces, el orden, según tu criterio, es, primero, recortar el gasto. No es solo según mi criterio, es lo que demuestra la literatura económica. Okay. No solo cambiar la composición de la propuesta, recordemos que la propuesta del gobierno es 80% subida de impuestos, 20% medidas de contención del gasto, y ojo con el engaño, Evelyn, porque dentro de ese 20% de contención del gasto nos están vendiendo la regla fiscal que se aprobó en el 2018. Sí, ¿verdad? Sí, pero ya, entonces, digo, ya la verdad salió a la luz, ya eso, es decir, yo espero que este pueblo no coma cuento, ¿verdad? Yo creo que eso... el pueblo no come cuento y el presidente no escucha, ¿verdad? No escucha. No tiene la menor intención de escuchar, Evelyn. De lo contrario, no hay forma de explicar el discurso incendiario que adoptó el presidente de la República esta semana, cuando llamó irresponsables a quienes estamos opuestos a continuar con el despilfarro de los recursos públicos, y por eso estamos opuestos a que suban los impuestos para seguir financiando ese despilfarro. Y no le bastó con haber llamado irresponsables probablemente al 95% de la población, porque yo creo que las manifestaciones son de todos los sectores, de la izquierda, de la derecha, de los sindicatos, de los partidos, de los liberales, de los conservadores, de los socialdemócratas, de los socialcristianos, de los religiosos y de los ateos. Todo el mundo se ha manifestado en contra de esta propuesta del gobierno. Entonces, está llamando irresponsables a todos los que no están sentados en la mesa alrededor de él. No le bastó eso. Ayer nos comparó con filibusteros a los que hay que expulsar del país. Ojo el lenguaje, un lenguaje de guerra de un presidente democrático en tiempo de paz, de crisis, pero de paz, que le dirige a la ciudadanía que lo eligió a él, ¿verdad? Una absoluta falta de respeto y una muestra irrefutable de que no tiene la menor intención de escuchar. Entonces, no basta con que el pueblo no coma cuento. El señor no tiene ganas de escuchar, no quiere escuchar alternativas. Pero quiero reiterar, o quiero volver sobre lo que dice la literatura económica, por favor, porque es muy importante. Esto está demostrado, no es teoría, es estudios empíricos realizados con las técnicas econométricas más avanzadas, y está demostrado. Cuando una reforma se basa en los impuestos, lo que pasa es que no resuelve el problema a mediano plazo, porque básicamente el gasto tiene una trayectoria creciente, en cambio los ingresos son más o menos constantes. Uno puede pegarle un brinco para arriba a los ingresos subiendo los impuestos, pero una vez que alcanzan un nuevo nivel, se vuelven a quedar más o menos estancados, ¿verdad? En el nuevo nivel. Pero los gastos siguen creciendo. Pasaron de 15% a 22% en la última década. Es demasiado, es muchísimo. Entonces, si la reforma se basa en la subida de impuestos y no se resuelve el problema de los gastos, entonces podemos cerrar la brecha por un corto tiempo porque aumentan los ingresos, pero a la vuelta de 4 o 5 años hay que volver a subir los impuestos. Entonces, ¿cuál es la señal que reciben los emprendedores, los empresarios, los dueños de un taller de costura o de un taller mecánico, de una pulpería, igual que los dueños de la cervecería Costa Rica o de los de la Dos Pinos? La señal que reciben es, a ver, este es un país muy caro y muy difícil para trabajar. Hace 1 año y medio nos subieron los impuestos, encareciendo aún más. Ahora me los quieren volver a subir, me vuelven a encarecer, pero además en mi horizonte de planificación empresarial, dentro de 5 o 6 años yo preveo otro aumento de impuestos. Entonces, definitivamente, es un mal ambiente para invertir, es un mal ambiente para producir, es un mal ambiente para generar crecimiento económico. Y sin crecimiento económico, Evelyn,
no hay empresas que generen utilidades, por lo tanto no hay impuestos suficientes que alcancen para nada y no hay generación de empleo, entonces no resolvemos el problema del desempleo y no resolvemos el problema de la pobreza. Ahora, me faltó otra propuesta, porque no quiero ser injusta con don Kevin. También, claro, ponerle límite, ponerle un coto, ponerle un hasta aquí a la evasión y la elusión, pero también con el desastre que se evidenció en Hacienda. Yo pregunto, ¿con qué cara se van a pedir más impuestos? Si en Hacienda se evidencia que hay un descontrol total y lo que me responden a mí es que estamos trabajando en eso. Bueno, sí, pero estaban trabajando también en la Ley de Empleo Público hace año y medio. Digo, estaban trabajando en eso, quiere decir, lo tendremos solucionado, lo tendremos, o no sé, queda abierta la interrogante. En cuanto a renegociar la deuda interna, ¿es posible? ¿Lo ves como algo viable? ¿Y por qué no se ha mencionado? Sí es posible, lo que pasa es que no es la pomada canaria que alguna gente cree que es. Sin embargo, a ver, yo concuerdo con Kevin, hay que poner todo sobre la mesa, pero hay que entender cuáles son los alcances de cada cosa. La renegociación de la deuda tiene ciertos problemas. Para empezar, no toda deuda que tienen entidades públicas puede ser renegociada. Por ejemplo, los títulos de la deuda que tienen los fondos de pensiones, sobre todo el IBM, no necesariamente pueden ser renegociados porque esto afecta a los rendimientos del fondo de pensiones. Y entonces sería desvestir un santo para vestir el otro, ¿verdad? Entonces, esos no necesariamente se pueden tocar y esos son más o menos una cuarta parte o una tercera parte del total de la deuda interna. Pero hay otros títulos que sí se pueden renegociar, que es muy delicado porque si se pretende una rebaja en las tasas de interés, afecta los precios de los propios títulos porque hay una relación inversa. Si las tasas de interés suben, los precios de los títulos bajan y viceversa, ¿verdad? Entonces esto puede afectar el patrimonio y la estabilidad de las entidades que tienen esos títulos, ¿verdad? Pero sí hay algo, sí hay cosas que se pueden hacer, sí hay deuda que se puede renegociar, que como mínimo se le puede ampliar el plazo, ¿verdad? Pero no es la panacea, no es que con eso ya resolvimos el problema. Kevin toca el tema de la evasión. Para ser franco, yo no escuché la entrevista. A mí me parece que el tema de la evasión también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿También? Pero hay que ponerlo sobre la mesa para entender algo que es básico. ¿Cuál es el origen de la evasión? Y entendiendo cuál es el origen de la evasión, ¿cómo se resuelve eso? La gente tiende a creer que la evasión es un problema policial, o sea, es un problema que se resuelve dándole más recursos y dándole leyes más duras a Hacienda para perseguir a los evasores. Y no es correcto, eso no es cierto. Eso es como cuando se suben las penas para los violadores y después nos damos cuenta de que las violaciones siguen sucediendo. Porque el violador no se lee el Código Penal para decidir si viola o no. En el momento en que decide violar a alguien es porque no tiene respeto por la vida humana. Y entonces, si no tiene respeto por la vida humana, menos va a tener respeto por un texto legal. Bueno, el problema que tenemos en Costa Rica, Evelyn, es que tenemos un sistema tributario pero tan complejo, que no solo le dificulta al ciudadano cumplir. El cumplimiento tributario en Costa Rica es un calvario, sino que al ser tan complejo, le dificulta enormemente a la administración tributaria fiscalizarlo y auditar a los contribuyentes. Teníamos antes de la reforma fiscal del 2018, 105 impuestos vigentes en el país. Con la reforma se creó impuesto a las ganancias de capital, el impuesto de ventas se convirtió en IVA, se agregaron todos los servicios que no pagaban ventas, ahora pagan IVA, etcétera. Se hicieron varias reformas, ya ahora tenemos más de los 105 impuestos. De esos 105 impuestos, digamos, hay 5 que son los responsables del 90% de la recaudación de Hacienda. Quiere decir, Evelyn, que tenemos otros 100 impuestos a los cuales Hacienda les tiene que dedicar personal. La administración del impuesto requiere personal, requieren de auditores, de fiscalizadores, de abogados que anden persiguiendo a los evasores, etcétera. ¿Para qué? Si esos impuestos no recaudan prácticamente nada. Y ahora viene el gobierno y presenta una propuesta que es que crear nuevos impuestos.
y complicar más los impuestos ya existentes, ¿verdad? Y entonces volvemos a complicar más el problema de la estructura tributaria, y pretendemos que con eso vaya a mejorar la recaudación. No, no va a mejorar, va a fomentar más evasión, porque entre más complicado es el sistema, mayor es el incentivo a evadir. Y el sistema es complicado porque hay más de 105 impuestos, pero también hay 1.300 exoneraciones. Entonces, imagínate, Evelyn, el trabajo de un auditor de Hacienda, que además Hacienda tiene hasta biólogos contratados como auditores fiscales, ¿verdad? Cuando únicamente debería tener contadores y profesionales en el área tributaria haciendo eso. Pero imagínate el trabajo de un auditor cuando llega a una empresa y dice, estos ingresos usted no los reportó como no gravables. Aquí se los voy a poner, esos ingresos son gravables. Y el empresario se va y le saca el código tributario y le encuentra 27 artículos donde le dan portillos para decir por qué esos ingresos no son gravables, ¿verdad? O si no, va y le enseña y le dice, mire, la ley número tal y tal de 1943 me da el derecho de exonerar esos ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, simplificar el esquema tributario. Simplificar, eliminar la enorme mayoría de los 105 impuestos y eliminar la enorme mayoría de las exoneraciones haría muchísimo más por reducir la evasión que darle ahora a Hacienda 150 millones de dólares para que se vaya a comprar un nuevo software, un nuevo sistema informático, cuando lo que reveló la Contraloría, Evelyn, la semana pasada, es que a Hacienda no le faltan recursos. Hacienda tiene 59 instrumentos informáticos. 10 de ellos no han sido consultados una sola vez en 3 años, perdón. O sea, los tienen y no los usan, pero además no se comunican entre ellos. Y entonces yo he consultado con expertos en el área de informática y de desarrollo de software y otras cosas, y me dicen que con menos de $2 millones se puede poner esos 59 sistemas a conversar, a comunicar entre ellos, que hay que cambiar algunos equipos y qué sé yo, pero que con menos de 2 o 3 millones de dólares eso se logra. Y el gobierno quiere ir a gastar 150 millones de dólares en eso. Simplificar, ¿verdad? Es una palabra que me gustaría retomar, porque si se puede simplificar el sistema tributario, también podríamos aplicar esta misma palabra al sistema, al aparato público, es decir, instituciones que duplican y triplican las actividades, ¿verdad? ¿Por qué no simplificarlo? ¿Por qué la ley de empleo público lleva año y medio dando vueltas a la Asamblea Legislativa y no hay voluntad política para simplificar este enorme elefante blanco que se llama Estado? Te puedo corregir, porque la ley de empleo público no lleva año y medio dando vueltas en la Asamblea Legislativa. El gobierno prometió, y esta es una de las razones por las cuales el gobierno perdió por completo la autoridad moral para pedir nuevos impuestos. Recordemos cuáles fueron las promesas del gobierno que hizo para pedir que los apoyáramos con la reforma fiscal del 2018. Primero dijo cumplimiento estricto a rajatabla de la regla fiscal. Eso no pasó. Eso no pasó. Las municipalidades salieron del saco, las universidades salieron del saco. Y no nos olvidemos, Evelyn, del acuerdo espurio que firmó el presidente de la Caja y el ministro de la Presidencia con los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social, a escondidas, a espaldas de la ministra de Hacienda, para eximir a la Caja del cumplimiento de la regla fiscal. Razón por la cual vamos por el tercer ministro de Hacienda. Por el tercer ministro de Hacienda, por el tercer ministro de la Presidencia. Y no sabemos si se... Y vamos de mal en peor. Ok. Ajá. Entonces, la primera promesa del gobierno fue cumplimiento a rajatabla de la regla fiscal. Eso no se cumplió. No. La segunda promesa fue: aprobemos reforma fiscal en el 2018 y vamos con empleo público en el 2019. Y una vez que tengamos empleo público, vamos con reforma del Estado en el 2020. Esa es la tercera promesa. Bueno, la reforma de empleo público, el gobierno la atrasó y procrastinó, y la atrasó y procrastinó. Y durante todo el año 2019 no se presentó. Yo no recuerdo si se habrá presentado a finales del año pasado o a principios de este año fue que se presentó. Cuando la presentaron un proyecto pésimo, una basura de proyecto.
La mejor versión fue el segundo borrador que se presentó en febrero de este año. Y entonces en realidad lo que tiene esa reforma dando vueltas en la Asamblea es medio año, ¿verdad? Y la han manoseado, Evelyn, y la han intervenido y le han metido cuanta basura se les ha ocurrido. Vamos por el cuarto borrador y está tan mal que yo creo que es mejor no aprobar lo que sí, ¿verdad? Eso me lleva a otra pregunta, Eli. Este plan que presentan también las autoridades económicas tiene muchas deficiencias. Yo manejo, no sé, yo busco muchas respuestas. Una es que lo hayan hecho a la carrera, otra es lo hicieron sabiendo que no se iba a aceptar y entonces tienen un plan B, o la tercera sería lo hicieron así drásticamente para sí poner unos impuestos, pero menos de lo que están diciendo. Yo no sé cuál de las tres. Bueno, yo tampoco. Para empezar, yo no puedo excusar al gobierno por falta de tiempo. No, esa digamos que esa no. Falta de tiempo no, pero a veces no. Uno hace las cosas a la carrera porque no quiere correr, no sé. Porque no quisieron entender desde el principio la magnitud del problema y no le quisieron entrar por irresponsables. Porque, Evelyn, cuando se desató la pandemia a nivel mundial, el Ministerio de Salud no tuvo mucho tiempo para tener que reaccionar. No, por eso esa no. Pero las autoridades económicas, Evelyn, han tenido 9 meses desde el primer caso, 10 meses desde el primer caso en China, y digamos, tal vez 8 meses desde que ya era evidente que ningún país del mundo se iba a salvar de la pandemia, 8 meses para planificar lo que iban a hacer. Y si lo hicieron a la carrera es por absolutamente irresponsables, ¿verdad? Entonces segundo, será la segunda opción. Un plan B. Yo no creo que tengan un plan B, porque si tuvieran un plan B, Evelyn, el presidente no quema los puentes de la manera en que los quemó esta semana. Si hubiera un plan B o la disposición de buscar un plan B, el presidente no hubiera quemado los puentes como los quemó esta semana, llamando irresponsables, populistas y filibusteros a quienes se oponen a esta pretensión abominable del gobierno. Ahora, la decisión, Eli, está del lado de los diputados. La decisión está del lado de los diputados. Lo que pasa es que tenemos una camada de diputados muy poco propositivos, reconozcámoslo así. Siempre ellos dicen, estamos esperando que el gobierno presente el proyecto. Y no hay nada que le impida a un diputado o a un grupo de diputados presentar proyectos de ley. Y perfectamente un diputado o un grupo de diputados podría presentar una reforma fiscal diferente, que no es la del gobierno, y construir los consensos en la Asamblea Legislativa y forzar al gobierno a que eso es lo que le quieren dar. No entiendo por qué están sentados esperando a que el gobierno presente la propuesta. Cuando la presenta le dicen, esa no me gusta, y se vuelven a sentar a esperar a que el gobierno presente otra. O bien, si ellos no pueden, llamar economistas de tu talla y a otros economistas con otras ideologías, no importa, y sacar un buen plan. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? No, bueno, no te sabría decir si lo han hecho. Solo te puedo decir, a mí no me han invitado, ¿verdad? Pero yo converso con fácilmente 2 docenas de economistas todas las semanas y no conozco ninguno que hayan invitado. Digamos, ahora el gobierno hizo esta comisión donde invitó a José Luis Arce y a Gerardo Corrales, junto con Adrián Torrealba y Alan Saborío, que no son economistas, son abogados tributaristas, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? De ahí para afuera yo no conozco o sea, ninguno de mis colegas con los que yo hablo han sido invitados por el gobierno o por el gobierno o por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es que también hay algo que llama la atención. Don Elian Villegas no es economista, doña Pilar Garrido no es economista, ella es politóloga, él es abogado, y bueno, don Rodrigo Cubero sí lo es, pero a ver, aquí hay economistas magníficos. Si no se tuvo la capacidad de presentar un plan que fuera, que sonara a oídos, no dulcemente, pero que sonara con algún tipo de concordancia a oídos de la gente, pues entonces se llama a los mejores. ¿Qué es lo que detiene a este gobierno a hacer algo así? Yo creo, Evelyn, que hay un buen poco de obcecación ideológica que les impide
llamar a gente que no sea de sus tiendas. Yo creo que el PAC como partido le cobró una factura alta al presidente por haber hecho el pacto que hizo al principio con una parte de la Unidad Social Cristiana. Entonces, cuando finalmente lograron hacer la limpia en el gabinete y deshacerse de la mayor parte de lo que trajo Rodolfo Pisa al gobierno, incluyendo a doña, se me fue ahora el nombre de la exministra, una vez que lograron deshacerse de todo eso, aparentemente le están majando los callos al presidente, impidiéndole acercarse otra vez al sector productivo, al sector empresarial, a las decenas de economistas profesionales que hay en este país con enormes atestados, ¿verdad? Pareciera ser que es una estrategia política de encuevarse en sus propuestas, digamos, de lo que era el PAC originalmente, ¿verdad? Claro, eso da mucho miedo, porque también si ya nos estamos acercando a algo meramente ideológico, pues nos estamos alejando de la naturaleza misma de este pueblo, ¿verdad? Ya la ideología es algo muy distinto, y aquí es el premio, es decir, el tiempo es apremiante. Evelyn, yo creo que la mejor muestra de que aquí hay un asunto ideológico, muy ideológico, está en el discurso de ayer del presidente, cuando el presidente dice, mire, es que no vamos a vender instituciones públicas. Se presentó como el gran defensor de la institucionalidad. Dice, no vamos a vender instituciones públicas. ¿Qué dijo? Y si no queremos subir los impuestos, ¿qué nos queda? Despedir a 20,000 funcionarios, a policías y a maestros. Sí. Ojo, Evelyn, que nadie ha hablado de despedir a policías y maestros, específicamente policías y maestros. Nadie ha hablado de eso. Entonces, ¿verdad? Eli, pero cuando hablas de recortar este Estado, de recortar el gasto, ¿de qué estás hablando si no es de despidos? Bueno, es que la grasa no está en los soldados rasos que están en las aulas y en las calles cuidando el país, ¿verdad? Sino que la grasa está en las capas burocráticas. Lo señalaba el propio fundador del partido de gobierno, Otón Solís, cuando presentó aquel proyecto de ley Cerrar. Hay en el Estado costarricense 23 instituciones que administran más de 40 programas sociales para combatir la pobreza, y no logramos disminuir la pobreza. Entonces, ¿a dónde se está yendo la plata? Pregunto, porque yo estaba pensando, seguramente me engañé, que los diputados no iban a aprobar este plan, porque no le puedo llamar proyecto. ¿El de empleo público? No, perdón, el que piensan llevar al Fondo Monetario Internacional. Pero no te veo convencido de que no lo aprueben. Podría existir la posibilidad de que sí, le den cheque y lo aprueben. A ver, ya las fracciones han dicho que no. Los líderes de las fracciones han dicho que no. ¿Puede darse un cambio vertiginoso en el comportamiento de los políticos? Aquí va mi pronóstico en eso, Evelyn. Yo creo que esta comisión que nombró el gobierno, de estos 4 connotados profesionales, lo que va a hacer es recomendarle al gobierno hacerle algunos cambios a los impuestos propuestos para maquillarlos de progresividad. ¿Qué quiere decir eso? El impuesto a las transacciones financieras, que digan, ok, las transacciones menores de 10,000 colones van a quedar exentas. O cada persona tiene derecho a 10 transacciones exentas al mes, todas las demás van con este impuesto. Cosas así por el estilo, que después ellos pueden ir y vender como que, miren, protegimos al pequeñito, entonces este impuesto ahora es progresivo. Eso es falso. Yo revisé las medidas y no están protegiendo a las personas más desfavorecidas. No. En la propuesta original del gobierno se le cobra a todas las transacciones. Lo que yo estoy pronosticando es que esta comisión de 2 economistas y 2 abogados tributaristas le van a recomendar algo así al gobierno. Y espero estar equivocado, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que le van a recomendar. Le van a decir, mire, el impuesto territorial o el de bienes inmuebles, que ustedes lo querían triplicar para todo el mundo por parejo, hagamos una cosa: a las casas de 20 millones, páselas de 0.25 a 0.35. A las de 50 millones, páselas de 0.25 a 0.50. A las de más de 100 millones, páselas de 0.25 a 0.75. O sea, insisto, maquillar los impuestos de progresividad para poder vendérselos al pueblo.
pero al final de cuentas, no, para mí no va a haber un cambio estructural en esa propuesta. Va a seguir siendo una propuesta que se basa ya no 80%, se va a basar 70 o 75% en la subida de impuestos. Pero para mí eso va a bastar para convencer a los diputados de que lo patriótico es aprobar eso porque estamos al borde del precipicio, cuando los diputados deberían estar hoy ocupados de generar opciones alternativas. Y Evelyn, las hemos venido proponiendo, y muchas personas y de muchos partidos políticos hemos hecho propuestas diferentes. Yo en lo personal he presentado 12 o 13 propuestas de recorte del gasto. ¿Y qué ha pasado con esas propuestas? El presidente dice que soy un filibustero. Ya. ¿Y Alberto Trejos también, que también las ha presentado, o yo sé que has tenido conversaciones con Alberto Trejos, o Mario Redondo, que no tiene nada que ver con tu partido? No, ni Alberto ni Mario tienen que ver con mi partido. ¿Por eso? No sé si ellos han presentado, por lo menos públicamente, pero sí puedo mencionar, a ver, el propio Gerardo Corrales presentó un plan de renegociación de la deuda. Insisto, yo creo que los cálculos de Gerardo son muy optimistas, no se puede lograr todo lo que él cree que se puede lograr, pero sí se puede lograr algo. Juan Carlos Hidalgo del PUSC presentó una propuesta que además tendría efectos inmediatos, Evelyn. El salario escolar, después de muchos años de disputa, que unos decíamos que era un plus salarial, que era un 15avo salario, o un 14avo salario, ¿verdad? Sí, porque el 13avo es el aguinaldo. Ajá. El aguinaldo, correcto. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia determinó que no es un plus salarial, sino que determinó que es un aumento salarial. Y entonces, la regla fiscal aprobada en el 2018 dice que una vez que la deuda pública del país supera el 60% del PIB, no hay aumentos salariales. Y como ya superamos el 60% del PIB en el primer trimestre de este año, entonces para el próximo año habría que eliminar del todo el salario escolar. Porque si los tribunales dijeron que eso es un aumento salarial, la ley dice que el próximo año no hay aumento salarial. Y solo eso representa 140,000 millones de colones. Eli, me tengo que ir a la cereza del pastel, pero no sin antes preguntarte, ¿Fanal y VIXA no bastan? Pero para nada, Evelyn. Para empezar, nadie sabe cuánto vale Fanal y probablemente tiene más deudas más deudas que activos, entonces no tiene gran valor de mercado. Y sobre todo, si se va a hacer correctamente, que sería romper el monopolio y privatizarlo, el único valor que tiene Fanal hoy es el monopolio, ¿verdad? Pero sería un grave error venderlo al sector privado y mantener el monopolio, ¿verdad? Y VIXA es un banco relativamente pequeño que no le va a tapar, pero ni siquiera el 0,1% de la deuda del gobierno. Entonces tenemos que ponernos serios y hablar de las instituciones como Colby, como el INS, como el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, que si las vendemos, 3 de ellas, ¿verdad? Estamos hablando de que ahí sí podemos reducir 15 o 20% del saldo de la deuda. Y es que Eli, cuando yo no quiero tampoco cerrar esto sin traducir un poquito que la economía de la cual estamos hablando es la economía de las personas que hoy están en la calle protestando también, ¿verdad? Es que no se puede no tener empatía con esta gente, no con los bloqueos, pero con el hecho de manifestarse, porque bien que mal están clamando por sus trabajos y por llevar comida a la mesa. Ese es un punto fundamental, Evelyn. Yo no comparto los métodos de quienes bloquean calles, y si critico a los sindicatos cuando lo hacen, también voy a criticar a la gente del sector privado cuando lo hace, ¿verdad? Eli, no me dio tiempo de la cereza, porque ya Roberto me tiró la música, pero te busco para otra oportunidad. Con mucho gusto, Evelyn, siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. He conversado con Eli Feinsaig, economista, consultor y empresario, y prometo volver a retomar esta conversación. Se me quedaron 2 cerezas, así es que prometo retomar esta conversación en los próximos días. Muchas gracias, Eli, que ya vienen los deportes.